Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, ministra del Interior y encargada de la Secretaría de Gestión Política de este gobierno. Gracias por acompañarnos, ministra. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y tal y como lo comentaba al inicio del programa, pues este fin de semana se dio a conocer por parte de un comunicado del Ejecutivo que se mantendrá el precio oficial del diésel para el transporte de carga, de pasajeros y también escolar. ¿Qué lleva al Ejecutivo, al gobierno, a tomar esta decisión? Bueno, nuevamente buenos días. Esa es la decisión que durante todo el tiempo fue la decisión en firme. Si es que usted revisa, Liz, las declaraciones del ministro Richard Martínez, que encabezó el grupo, el frente, que anunció varias de las medidas económicas tomadas a fines del mes pasado, el ministro Martínez anunció él mismo que no se tocaría el precio del diésel para el transporte público y para el transporte de carga, porque son estas dos grandes áreas. De la misma manera, el presidente de la República lo ha ratificado, lo ha dicho cada vez que ha tenido la oportunidad de comentarlo. Lamentablemente, la discusión se ha confundido con el diésel industrial. Y ahí hay que decir, el gobierno sí está buscando cuáles son los mejores mecanismos para evitar subsidiar a quienes deberían asumir el costo de este tipo de combustibles, a los usuarios privados, a los usuarios industriales, que tienen pues que buscar entre los sectores que están involucrados y junto con nosotros, junto con los distintos actores del gobierno, estos mecanismos para focalizar. Pero el diésel de transporte de pasajeros y de carga en ningún momento se anunció una subida. Por cualquier confusión y también por la serie de temas que han provocado o que han contribuido a esta confusión, en los próximos días, probablemente hoy mismo, se expedirá un decreto que detalla la aplicación del 619 para evitar que se usen o que se malentiendan los temas planteados en el decreto que básicamente provoca el incremento, el ajuste en la Extra y la Ecopaís. Pero esa confusión no se podría originar, ministra, por declaraciones de distintas voces al interior del mismo gobierno, porque hay que recordar que antes de que termine el 2018, el consejero presidencial Santiago Cuesta y el ministro de Energía, Carlos Pérez, dijeron que a partir del 15 de enero se incrementaría el precio del diésel y que se ajustaría pues a precios internacionales. Sí, ese puede ser uno de los orígenes y también la normativa que en el decreto se refiere al industrial. Por eso, si es necesario y enseguida la Agencia de Regulación de Combustibles, Petroecuador, los ministerios hemos ratificado cuál es la decisión. Porque efectivamente cuando uno compara con los precios internacionales, cuando uno discute sobre los mecanismos, cuando se dice que el gobierno va a buscar focalizar para asegurar el cobro de quienes tienen que pagar los precios reales o al menos más cercanos a la realidad, ese tipo de confusiones pueden darse. Lo que nosotros lamentamos, pero volvemos a ratificarnos en que el diésel para el transporte de pasajeros y de carga ha costado, va a seguir costando 1,037. Pero yo quiero añadir algo más a esta confusión, entre comillas. Algunos dirigentes se encuentran en medio del proceso electoral. Estamos a pocos días de que empiece la campaña de elecciones seccionales. Algunos dirigentes del transporte se encuentran en este momento como candidatos en esas mismas campañas y también, vale decir, hay una preocupación de otros sectores que son usuarios de gasolina extra con los cuales el gobierno ha anunciado su voluntad de mantener conversaciones y explorar mecanismos para evitar que el costo se incremente. ¿Para quién? Para el usuario final. Porque ese es cada día la preocupación del gobierno y ese es su deber. La preocupación es sobre el usuario final. Por eso yo aprovecho para hacer un llamado. En el caso de productos de los mercados, en el caso de pasajes, en el caso de fletes de carga, no hay ninguna justificación para el incremento. Debemos también identificar a quienes pretenden en un momento de caos, en un momento de estas confusiones que pueden ser creadas o provocadas, analicémoslo, pero en ese momento pretenden decir, bueno, lo que antes costaba $30, ahora va a costar $90. Es que realmente no hay proporción. Y luego cuando uno se pregunta ¿de qué me está hablando? Si no hay ningún incremento en el diésel, entonces empiezan a dispersarse en una serie de argumentos. Por eso es necesario que los diálogos se hagan sobre lo concreto, sobre los argumentos, sobre el contenido del decreto y desde el punto de vista del gobierno haremos cuantas veces sea necesaria esta aclaración, pero también es indispensable que quienes están del otro lado no solamente que confíen y que discutan sobre lo concreto, sino también
que quieran creer, porque a veces no se trata de la discusión sobre lo que se ha dicho, sobre lo que está escrito, sino este intento de, en el debate, causar otro tipo de impactos. Hemos incrementado los controles de precios, intendentes se encuentran en este momento y durante los últimos días en los mercados, y si se identifican irregularidades se van a aplicar sanciones. Ahora, una vez aclarado el tema del diésel y que se mantendrá el precio en $1.037, continúa el análisis y también la búsqueda de un mecanismo de compensación para el gremio de los taxistas una vez que se incrementó el precio de la gasolina extra. Hay un descontento también en ese gremio, pese a que el Ejecutivo les ha ofrecido un atractivo subsidio de $99 al mes debido al costo a la elevación de este tipo de gasolina. ¿Ustedes ven realmente factible llegar a encontrar un punto medio que satisfaga a este gremio y que dé paso ya a que la medida se pueda ejecutar, se pueda poner ya en marcha? Me refiero a esta compensación. El trabajo del gobierno no es satisfacer a un gremio en particular, es trabajar por la ciudadanía, porque también hay una preocupación desde el punto de vista de la ciudadanía de que a pesar de esta compensación, el precio final se vea incrementado. Entonces, no solamente que se están buscando mecanismos para evitar que el costo, el precio de una carrera de taxi se incremente para el ciudadano, sino que se están buscando mecanismos para asegurar que si es que se da algún tipo de compensación, ese tipo de compensación se refleje en el servicio que reciben los usuarios de los taxis en el país. Entonces estamos conversando con los representantes del sector para saber cómo se va a evaluar, que no se traslade, que no haya un incremento al final del día, si es que esto se va a poder evaluar en términos de calidad, de servicio, de comportamiento, de una serie de inquietudes que tienen los usuarios del taxismo. Y aquí yo hago ese énfasis. El trabajo del gobierno no es satisfacer a un gremio, por importante que sea, por grande que sea. El trabajo del gobierno es cómo se puede velar por las necesidades, por los intereses de la mayoría de los ciudadanos y que son usuarios de distintos sistemas de transporte que se podrían ver afectados. Ahora, ministra, usted me acaba de decir si es que se da este mecanismo de compensación, podría ser una opción el que no se implemente ningún tipo de medida que lleve pues a solventar en algo lo que puede ocasionar, el efecto que puede tener el hecho de haber incrementado el costo de la gasolina. No, están muy avanzadas las conversaciones para encontrar un mecanismo de compensación y estamos trabajando en ese camino. Sin embargo, todavía hay una discusión sobre los mecanismos, sobre las vías, sobre los montos, pero también sobre la corresponsabilidad del otro lado y lo que eso implica, los mecanismos para regular eso, los mecanismos para controlarlo. Es decir, hay una voluntad en ese sentido, las conversaciones están muy avanzadas, pero todavía hay detalles que tienen que definirse. En estos días yo sigo trabajando y lo hacemos con distintos equipos en el gobierno, sobre todo los que son responsables del sector movilidad, tránsito, transporte, para identificar cuáles son los mecanismos que, por ejemplo, nos permitan verificar que a pesar de la compensación, los precios no vayan a incrementarse para los usuarios. Ahora, pero lo cierto es que también han aprovechado estas circunstancias, por ejemplo, el gremio de taxistas para poner condiciones. Ellos han dicho que están dispuestos a aceptar los mecanismos de compensación que pudiera poner el gobierno a cambio de que, por ejemplo, se prohíba la operación de compañías que brindan un servicio de taxi privado porque dicen que es una competencia desleal. ¿Hasta qué punto el gobierno está dispuesto a ceder o a ser flexible en estas peticiones en aras de mantener pues la paz y evitar una desestabilización a través de las movilizaciones que también han anunciado? Mire, el gobierno siempre está dispuesto a conversar, pero en el límite de cuidar los intereses de las mayorías y también de respetar la competencia de cada uno de los sectores. Yo quiero aprovechar para recordarle que la regulación no solamente el funcionamiento de plataformas, por ejemplo, de tránsito, de plataformas de servicio de transporte, sino también las propias tarifas de los taxis, son mecanismos de regulación que en gran parte del territorio dependen de los municipios. Entonces, diálogos francos, sinceros, buscando el bienestar de la población. Y esto en este momento no incluye el funcionamiento de esas plataformas. Varios de esos debates tienen relación con las regulaciones municipales, tendrán que mantenerse a ese nivel, pero de nuevo le repito, la preocupación del gobierno es cómo buscar mejores servicios para los ciudadanos y regulaciones que funcionen, regulaciones que sean aplicables. Pero como yo le mencionaba, han aprovechado este momento para poner sobre la mesa de debate otros temas de los que buscan beneficiarse, en este caso el gremio de los taxistas, pero lo cierto es que usted al inicio también mencionaba que detrás de este anuncio de descontento, de
de no estar de acuerdo con el decreto 619, podría haber un manejo político por estar próximas a las elecciones seccionales y que hayan candidatos que son miembros de la transportación. ¿Qué harán entonces como gobierno para evitar que esto no siga influyendo en el sentido de que han anunciado reuniones para esta semana, movilizaciones a partir del 15 para frenar esa situación en el país? Sí, permítame hacer una lista de lo que estamos haciendo desde el gobierno. En primer lugar, tomando las decisiones que mejor le convienen al país y la decisión de ajustar el precio de algunos combustibles para que quienes no requieren el subsidio no lo reciban, para poder focalizar el interés del gobierno. Esa es la primera decisión, porque hay momentos en donde parece que nos desenfocamos, nos desviamos de la decisión principal. La situación económica del país exige tomar decisiones. El gobierno y el presidente Moreno lo ha dicho, lo repite, no está aquí para tomar decisiones por popularidad o por encuestas, está aquí para tomar decisiones que le permitan al país enfrentar la crisis con responsabilidad. Venimos de una época de derroche, de deuda, y en donde algunos temas tienen que ser resueltos si es que queremos revertir una tendencia que estaba ya en el camino de crecimiento del déficit y de un problema fiscal que termina afectándole a todos los ciudadanos y que incluso puede poner en riesgo cosas que son vitales. El funcionamiento de los servicios básicos del gobierno, de los servicios de protección social y también los temas de la economía nacional. Entonces, lo primero es seguir tomando las decisiones que se necesitan en el país. Pero ¿cuál será dedicar los esfuerzos? ¿Cuál será la posición entonces, ministra, para aquellos que, pese a lo que usted ha dicho, deciden por cualquier otro interés seguir causando este tipo de desestabilización, pese a no tener los argumentos, porque no hay camino, como usted decía, no hay por qué especular ni en precios de los víveres, ni especular en el precio de la transportación? ¿Cuál va a ser ahí la posición que adopte? Sí, me permití regresar al origen de toda esta discusión porque creo que eso es fundamental recordarlo, y estas decisiones implican sacrificios para muchos sectores. El interés del gobierno es que esos sacrificios no se concentren en quienes más necesitan de nuestra actuación, sino al revés, protegerlos. Proteger a esos sectores de la población. Dicho eso, quienes quieran manifestar cualquier tipo de descontento pueden hacerlo en el marco de un Estado democrático, pero si ese descontento se cruza con la prestación de servicios públicos o interrumpe la movilización de otros ciudadanos o el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos, existe la ley, existe la fuerza, existe el control del orden público y van a ser aplicados. Es increíble que se hagan anuncios en donde se dice vamos a paralizar algún lugar. Hasta el momento esto no ha sucedido. Estamos haciendo un trabajo coordinado, gobernadores, intendentes, policía, pero en general parecen ser anuncios más de tinte político. Pero es increíble que se diga vamos a tomar una medida de hecho por una decisión que no ha existido. Es increíble que se pretenda la derogatoria de un decreto por el alza, entre comillas, del diésel, cuando esa alza no existe. Entonces, también estos sectores o quienes pretendan caotizar al país se van a encontrar con decisiones de firmeza y de manejo del orden público, de control del orden público. El descontento puede discutirse, cualquier medida puede explicarse, dialogarse, pero si ese descontento se expresa y respetar los derechos de otras personas, entonces eso no se va a permitir. Yo quiero hacer un último llamado. Los ciudadanos, cuando miramos que los sectores del transporte dicen vamos a movilizarnos y vamos a localizarnos en este lugar o vamos a ir todos juntos, también estamos pensando lo que están haciendo es usar combustible subsidiado por el resto del país. Eso al final del día también es una forma de ser irresponsables con el gasto. Tenemos que dedicarnos a trabajar, a producir. El gobierno está tomando decisiones y vamos a precautelar el orden que es parte de nuestras obligaciones. Ministra, quiero aprovechar su presencia para tratar otro tema. Justamente el viernes fue entregada a la Contraloría la documentación, la información de supuestos sobreprecios en 5 obras importantes del país y puesta la denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo garantizar que no quede este tema en una develación más de presuntos actos de corrupción, sino que hayan sancionados y la respectiva reparación para el país? Sí, lo primero, y que es muy importante, es que aquí está una respuesta concreta de algo que el presidente Moreno insistió en todo su periodo de gobierno, ha insistido en este periodo, que es la lucha contra la corrupción, y también algunos sectores que demandan la intervención de organismos internacionales externos que garanticen la objetividad, la independencia, que por cierto deberían garantizar nuestras propias instituciones. Pero aquí está una prueba de cómo puede usarse en el contexto actual del Ecuador la cooperación internacional. Por un pedido del gobierno a Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas,
se ha hecho un análisis con equipos expertos de 5 megaobras. Los descubrimientos son alarmantes. Algunos no son descubrimientos, son confirmaciones, pero el hecho de que estén documentadas, de que estos documentos puedan tener un sustento que es amplísimo, ojalá facilite el trabajo de Contraloría y de Fiscalía. Usted bien lo ha dicho, ¿cómo hacer para que esto tenga consecuencias, para que no quede en la denuncia y en el papel? Es que esa pregunta hay que hacérsela a la Administración de Justicia. Pero hay un pedazo de la responsabilidad que le corresponde al gobierno, pero hay una cadena en contra de la impunidad y esa cadena es una cadena en la que no pueden dejar de participar los fiscales y los jueces. Y es que ahí se lo preguntaba, ministra, porque precisamente la fiscal Ruth Palacios decía que harán todo lo posible dentro de sus limitaciones porque dicen que tienen un grave problema y es no tener la suficiente cantidad de peritos especializados para tratar estos temas. Entonces ahí surge la preocupación cuando durante este gobierno se han realizado más de 500 denuncias, hay según Contraloría 316 exfuncionarios que estarían con responsabilidad penal y versus eso está esta situación de no tener peritos especializados que ayuden en el avance de la confirmación o no si hubo tales actos de corrupción. Lo hemos comentado en el marco de reuniones de trabajo con la fiscal encargada. Y el gobierno está dispuesto, por supuesto, a todo tipo de respaldo en lo institucional, en la medida de sus necesidades, en las medidas de sus posibilidades, pero también es el Consejo de la Judicatura a quien le hemos vuelto a hacer un pedido de poner especial énfasis en los temas anticorrupción, la creación de fiscalías especializadas, la creación de jueces y fiscales de ámbito nacional. Anticorrupción y contra el crimen organizado son dos grandes prioridades en el país y a eso tenemos que destinar recursos materiales, recursos humanos y todos los esfuerzos. La lucha contra la corrupción y la impunidad no es solamente por un caso, no es solamente por una mega obra, es porque tiene que ser también un ejemplo para el país. La ley no solamente tiene que estar para los pequeños temas o los castigos para los pequeños infractores. Todos estamos bajo la ley, todos deberíamos respetar ese imperio de la ley y ese es un mensaje indispensable para la reconstrucción democrática y, por cierto, para la recuperación del dinero, que tampoco puede hacerse mientras no existan sentencias de última instancia o se modifiquen las normas legales. Entonces, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, Gobierno Nacional, fiscales, jueces, medios de comunicación, la sociedad organizada, somos todos corresponsables en diferentes proporciones de algo que el país necesita en esta reconstrucción, que son sanciones claras para quienes han cometido actos ilegales y que hoy seguimos pagando las consecuencias. Porque la situación económica y los actos de corrupción están íntimamente relacionados. Uno es consecuencia del otro. Eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los Desayunos en 24 horas, ministra. Muchas gracias a usted.